Ok, entonces les mencionaba que en recursos tenemos tres, en realidad son cuatro puntos. Acá en la pantalla estamos viendo los tres primeros y estos tres primeros están referidos a las personas, la infraestructura y el ambiente para desarrollar la operación de los procesos, ¿no? Antes de todo ello, la organización debe tomar en cuenta cuál es su capacidad y limitaciones para los recursos con los que cuenta para poder realizar, ¿no? Porque no tenemos la billetera grande como para poder hacer todo lo que yo quiera, sino ir pausando y viendo qué cosas sí puedo ir desarrollando en este primer año, en este segundo año, qué otra cosa más voy a hacer. Y es ahí donde tengo que ir priorizando y viendo, ¿no? Dónde voy a meter recursos para poder hacerlo. Y esto es necesario justamente para que se establezca, se implemente, se mantenga todo el sistema de gestión. El tema de recursos es un tema transversal, aplica para todas las áreas y va en las diferentes etapas de nuestro modelo del sistema de gestión. Nosotros ahorita estamos en una etapa de mantenimiento y mejora. Ya hemos pasado la etapa de establecimiento del mismo sistema o la implementación, ¿no? Nosotros nos encontramos aquí, ¿no? O sea, los recursos son necesarios para estos dos puntos, mantenimiento y mejora del sistema. Y también esta parte nos debe servir de reflexión para identificar cuáles son proveedores externos, qué cosa voy a externalizar. Normalmente uno por estrategia externaliza los procesos que no son principales de la organización. Yo no puedo entregar mi proceso principal a un tercero porque corro un alto riesgo. Eso va a hacer que modifique mi matriz de riesgo porque si he hecho eso, estoy teniendo una situación de mucho riesgo. Ejemplo, ¿no? Quien les hace la instalación de los vinilos o los materiales que ustedes pegan en las tiendas para alguna oferta o algunas cosas exteriores que se hacen en tema de publicidad. Si lo hace el mismo personal, el mismo equipo de impresora Dolores, o lo está haciendo un tercero, Lo hacemos nosotros. ya. Ese tipo de cosas uno tiene que ir identificando, ¿no? ¿Qué cosas sí puedo externalizar, ¿no? Bueno, entonces les decía que está compuesto de cuatro puntos. El primero es el tema de las personas, ¿no? Las personas tienen que ser completamente entrenadas, ¿no? Para poder desarrollar eficazmente la operación y control de los procesos. Se debe justamente proporcionar las competencias, los recursos, para que tengamos personas idóneamente para este fin, para el puesto. Luego tenemos algunas recomendaciones o que deben seguir en cuanto a infraestructura, ¿no? Por ejemplo, en infraestructura no únicamente hablamos de las instalaciones, los edificios, la planta, sino también los equipos, ¿no? Las máquinas. También estamos hablando del hardware, el software que estamos utilizando para justamente poder desarrollar los recursos de transporte, si utilizamos algunos camiones, algunos autos para poder desarrollarlo, los equipos de computación que también utilizamos, ¿no? Todo eso significa dotarte infraestructura a la organización para el desarrollo del sistema de calidad. El tercer punto es sobre el tema de los ambientes para la operación de los procesos, ¿no? Anteriormente, en las versiones pasadas de la norma, solamente hacían hincapié en temas físicos, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, la humedad, que podría estar afectando las condiciones del ambiente para desarrollar los procesos. Pero ya en esta norma, en esta versión, se han incorporado que existen factores sociales y también factores psicológicos, ¿no? Como por ejemplo factores sociales que puedan incluir algunos aspectos de discriminación que se puedan detectar dentro del equipo de trabajo, ¿no? O situaciones de conflicto que puedan originar. Por ejemplo, Impresora Dolores cuenta con un sindicato. No.
Ok, pero no necesitamos de repente tenerlo para poder saber qué están demandando nuestros trabajadores y cómo podemos darle atención a ello, ¿no? Y no podemos hacernos de la vista gorda sobre tipo de situaciones que pueden estar afectando, ¿no? Eh, a ver, miren, por ejemplo, en Lima el caos del tráfico se ha vuelto tan fuerte que aquí ya estamos aplicando algo que estaban haciendo muy bien en Ecuador y Colombia, que le llaman pico y placa. Pico y placa significa de que las placas de rodaje, no sé cómo le llaman allá en Uruguay, al Chapa, chapa, sí. ya, bueno, la O chapa, matrícula. la matrícula, termina en un número par o impar aquí en Perú. ¿Ya? Entonces los pares salen determinados días, lunes, miércoles, y los impares salen los otros días, martes y jueves. Y de esa manera le bajan completamente la reducción para poder hacer más llevadero el tráfico, ¿no? Pero eso tiene un impacto social bien fuerte. Hay trabajadores que no pueden movilizarse normalmente para su centro laboral porque ahora ya no tienen el auto para que los permite llevarlos a distancias largas. Entonces, ¿cómo actúa la empresa ante esa situación? Les pone una movilidad, los compensa de otra manera. Ahí es donde se tienen que tomar ese tipo de estrategias, ¿no? Les he puesto un ejemplo así cualquiera, ¿no? Hay factores psicológicos que también se están incorporando, ¿no? Como por ejemplo el tema del estrés que puede estar originándose en el centro laboral, ¿no? Producto de las entregas a tiempo, a fecha, o el ritmo que se puede ir dando, eh, el agotamiento, ¿no? Que hasta ya ha sido catalogado como síndrome, ¿no? El tema emocional, ¿no? El cuidado de las emociones, ¿no? Cómo nosotros como trabajadores vamos a desarrollar un poco nuestra inteligencia emocional para atender diferentes situaciones que puedan ir originándose y que puedan desencadenar en algún tipo de conflicto. Eso también tenemos que ir tomándolo en cuenta dentro de nuestro sistema de gestión. Como le digo, son aspectos nuevos que trae la norma y que ya están ciertamente incorporados, ¿no? Que no podemos obviarlos en todo el desarrollo de nuestro sistema de gestión. Y los que ya tenía de por sí la norma durante años, los aspectos físicos, ¿no? Como les decía, temperatura, calor, humedad, la circulación de aire, los servicios higiénicos o la higiene en sí, la limpieza, el ruido que podemos estar ocasionando. Todo eso también la empresa tiene que dar respuesta a ese tipo de situación. Esos son los tres primeros tipos de recursos. Tomen nota, por favor, les va a ayudar más adelante, yo estoy seguro. Y el cuarto está relacionado con los recursos de seguimiento y medición. Y este cuarto está compuesto, recursos de seguimiento y medición, compuesto básicamente de dos puntos importantes, ¿no? El primero hace mención a la trazabilidad de las mediciones, que era algo que siempre tuvo la norma, ¿no? De que debemos tener un cuidado bastante especial con todos esos equipos que nos ayudan a dar resultados eficientes, eficaces, veraces, ¿no? Me imagino que manejarán a equipos como espectrofotómetro, puede ser, que les permite mirar los rangos de color, ¿sí? O de repente tienen Sí, algún... sí, sí, sí. Bueno, entonces un espectrómetro tiene su propio mecanismo de calibración y también tiene su limpieza regular, ¿no? Su inspección para ver cómo, en qué estado se encuentra, ¿no? Es un equipo que les puede marcar el éxito o fracaso del producto que ustedes van a elaborar, ¿no? Y por lo tanto no puede tener margen de error en toda la gama de colores que manejan. Entonces, para ello se tiene que realizar una identificación del equipo para que pueda ser trazable la fecha en el cual puede ir calibrándose, ¿no? Hay equipos que tienen una calibración automática, o sea, ya está digitalmente incorporado. Basta que ustedes presionen unos cuantos botones y se van a dar cuenta que ya está teniendo ese proceso de calibración. Y habrán otros,
Sí, Para te una pregunta. No, que con respecto a eso que iba a hacer la nota de que tenemos un plan de calibración. perfecto, perfecto. Excelente. Pautas para ese plan de calibración, únicamente de que previo se ha hecho un inventario total de todos los equipos, sin discriminar ninguno. Todos los equipos que arrojan medición, estén incorporados dentro de la máquina o estén externos en el laboratorio, ¿no? Todos aquellos equipos, luego tenemos que ir definiendo cuál es su criticidad. Ese es vamos a llamarle el punto, el criterio más importante, ¿no? La criticidad de qué resultados me está arrojando. No es igual una balanza que está pesando gramos de algún tipo de aditivo o polvo que le voy a echar a una mezcla con respecto a otra balanza que me está pesando sacos o cilindros o cosas de un aspecto más pesado. Los niveles de precisión son distintos. Uno es para que ingrese la materia prima, todavía no lo estoy utilizando, y el otro está directamente relacionado con el color o con la mezcla que voy a tener. Entonces, ahí nomás en esos dos ejemplos yo podría decir que mayor criticidad, que también puedo usar un cuadro de valoración 1, 2, 3, mayor criticidad está teniendo el equipo que está relacionado con las tintas y el otro no tanto. Entonces, ¿para qué me sirve también esa criticidad? Para algo importante, definir frecuencia, ¿no? Yo tampoco puedo estar haciendo grandes inversiones en el tema de, la, de los gastos en cuanto a calibración. Dale, te escucho. ¿Qué quiere decir en la parte que dice asegurada validez y fiabilidad de resultados que verifican la conformidad del PS? Ah, perdón, sí. Por abreviar le pusimos productos o servicios. PS significa productos o servicios. Y creo que lo vamos a encontrar más adelante también. Entonces, disculpen, valga la aclaración para que cuando vean PS, productos y servicios. ¿Ok? Entonces, así se va construyendo nuestro plan de calibración, ¿no? Una buena práctica es definiendo su criticidad y lo segundo, definiendo su frecuencia. Porque en función al uso, a función a qué tan crítico es, yo puedo ir calibrándolo una vez al año. O en otras situaciones tan crítico el resultado que me dan, que incluso lo tengo que calibrar según recomendación del fabricante, incluso debo calibrarlo cada vez que lo utilizo, ¿no? O sea, si lo utilizo diario, internamente tiene que haber un proceso de calibración para hacerlo, ¿no? Lo que yo no pueda calibrar lo tendré que mandar a un centro especialista a que lo hagan. O es más, hay equipos tan pesados o que estratégicamente no pueden salir dentro del laboratorio, del área donde se encuentra, entonces las personas externas tienen que ir al lugar donde se encuentra el equipo y ahí mismo hacer la calibración. Porque el solo hecho de trasladar un equipo a una provincia y volver a hacerlo regresar, ya lo puedo estar descalibrando en todo ese camino, ¿no? Entonces, el aspecto de mi recomendación aquí en el tema de un plan de calibración es que tengamos cierto balance, ¿no? No podemos ser tampoco tan abiertos y empezar a calibrar todo y exagerar en la calibración porque estamos hablando de inversión de por medio. Detrás hay una inversión de tiempo, de dinero, y hay que saber manejar eso. Pero tampoco podemos ser tan laxos, ¿no? Tenerle a todos 2 años, 3 años. Eso también no podría funcionar de esa manera. Y bueno, en el otro lado, estamos viendo en la otra parte del panel, conocimientos de la organización. La organización también tiene que dotar, como ya lo habíamos explicado previamente, conocimientos necesarios para todo el personal, para todos los trabajadores. Este conocimiento tiene que ponerse a disposición, es decir, tiene que estar de libre acceso. Deberíamos tener dentro de la empresa una especie de carpeta compartida en un servidor donde todos podamos acceder ahí, por ejemplo, a todas las presentaciones ISO o presentaciones de tal o cual cosa, o charlas que hemos recibido en tal feria, por un lado, ¿no? Y por otro lado, tener toda la documentación disponible, ¿no?
incluso ahora ya el aspecto está tan avanzado tecnológicamente que lo podemos tener en nuestras tablets, en nuestros equipos, celulares, ¿no? Se puede siempre estar a disposición. O sea, nadie puede tener la queja interna de decir, es que tal procedimiento no sabía que estaba cambiando y no lo tenía a la mano, no sabía que existía. Tenemos que evitar ese tipo de situaciones, ¿no? También la organización debe determinar cómo adquirir nuevos conocimientos. Disculpen acá el error de conocimientos. Ok. ¿Cómo? Participando en talleres, en ferias, estando actualizado con las últimas tendencias que vienen saliendo con respecto a mi rubro. Ahora, este conocimiento puede basarse en fuentes internas, o sea, nosotros mismos podemos aplicar este conocimiento, como bien decía Ernesto en algún momento, haciendo la réplica, y también lo podemos adquirir el conocimiento externamente, ¿no? Mediante contrataciones como este curso que estamos llevando en este momento. ¿Ok? Todo esto que hemos visto aquí se refiere a la gestión del conocimiento, algo que no tenía la norma anteriormente. Estaba como que implícito, ¿no? Pero ahora ya está bien enmarcado en una cláusula de la norma, de que todos estos puntos tienen que cumplirse. Acá hay otros puntos relacionados con recursos, que estamos hablando aquí de las competencias del personal. Estamos netamente al tema de personas, ¿no? Y este tema de competencias le va a ayudar mucho para la confección de un perfil de puesto, ¿no? Alguien mencionaba por ahí el perfil de puesto, como para qué me sirve si no tengo ingresos regulares o personas nuevas, ¿ok? No únicamente para eso, pero sí para ir determinando la marcación hacia el futuro, ¿no? ¿Qué quiero cubrir en cuanto a términos de educación base? En cuanto a formación, léase la especialización que debe tener la persona, ¿no? O hacia dónde ha orientado, digamos, la expertise. Y el otro es la experiencia, es decir, los años tangibles, las horas de vuelo, como se dice en aviación, para poder desarrollar ese cargo, ¿no? Tengo una consulta acá en el salón. Carlos, la confección del perfil, además de las competencias y eso, debería también identificar las funciones específicas, hasta dónde va la tarea de ese sector. Las condiciones específicas, decías no escuché la última parte. De ese sector. O sea, el perfil te dice que tiene que ser profesor, con experiencia, pero también va la parte de que sus tareas van de acá a acá. Sí, de acuerdo, de acuerdo. En la construcción justamente del perfil van a detectar dónde realmente tenemos que ser muy específicos con la parte técnica, ¿no? Hay un conocimiento que es al menos en el rubro donde ustedes están interactuando, de que no podemos jalarnos a alguien de otro lado que sea algo distinto, ¿no? Sino tiene que ser completamente especializado. Y ustedes claramente lo tienen que identificar. ¿En dónde sí nos permitimos algunos grados de libertad para poder contratar gente de otro rubro, de otro sector o con otra experiencia distinta? Porque siempre es bueno darle un mix al equipo también, pero en qué otros casos tengo que ser un poco más cerrado y buscar algo específicamente, ¿no? Entonces tiene de dos cosas, ¿no? La fortaleza de poder buscar personas que no son fuera de la industria nos permite tener otra visión y poder dar respuestas de una manera más transversales, tener una visión completa, holística de lo que está pasando, ¿no? Pero va a haber cosas que no necesariamente tienen que ser así, ¿no? Te ahondo un poquito más la pregunta de Daniel porque no me quedó claro si la respuesta que diste es exactamente eso. Creo que Daniel también se refería a, digamos, a si los perfiles deben incluir cuáles van a ser las competencias de esa persona dentro de la organización.
Sí, o sea, el perfil incluye 3 tipos de competencia, vamos a llamarlo: educación, formación o experiencia, Sí. ¿no? Eh, Pero ¿cuáles van a ser sus tareas dentro de la organización? No. sí, 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 claro que sí. Ok. A ver, miren, creo que esto se mata con un ejemplo que les pueda pasar. Al final de la sesión les voy a entregar un, Ok, un modelo de perfil de puesto, que es como lo perfecto, manejamos con acá. eso lo resolvemos. Porque el perfil de puesto tiene varios campos, ¿no? El objetivo del puesto, ¿no? ¿Cuál es su posición dentro del organigrama? Hay 2 puntos. ¿Cuáles son las funciones que desarrolla esta persona, claves o críticas? Y ahí van 4 o 5 cosas. Luego, ¿cuáles son las otras rutinarias, específicas? Ah, bueno, voy a tal charla, hago tal cosa, algo que no es tanto lo principal. Luego, ¿cuáles son los aspectos de formación que debe cumplir ese puesto, ¿no? Ah, debe ser educado con tal perfil, tal experiencia técnica, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia debe tener ese puesto, ¿no? Mínimo 5 años, mínimo 2 años, y ahí se va definiendo. ¿Y cuáles son las otras competencias actitudinales o soft skills, que se conoce también, las habilidades blandas, que debe Sí. contar ese puesto? Mira, es puesto de jefatura, tiene que tener trabajo en equipo, iniciativa, liderazgo, este, pro- cumplimiento de objetivos o cumplimiento al logro, ¿no? Propenso al logro. Bueno, un especialista más ligado a la parte de recursos humanos incluso les puede ayudar en esos diccionarios de competencias que ya hay a nivel mundial incluso, ¿no? Que uno puede ir en función al rubro, lo puede ir haciendo match para poder no poner cosas al aire, ¿no? Sino desde una visión Si eso profesional. tuviera alguna referencia, algún link, te lo agradezco. Bueno, ahí tienen a una vecina argentina, Marta Ales, que es la gurú del tema de gestión de competencias, no sé si la han escuchado de ella. Ajá. Y, y bueno, lo que yo puedo proporcionarles es de un trabajo anterior, lo que hice, un diccionario de competencias, ¿ya? Que incluso definen principales competencias que deben tener algunos puestos en función a jerarquía y el grado de cumplimiento, ¿no? Vamos a llamarlo en términos sencillos, ¿no? Este, Trabajo en equipo, nivel 1, es algo tan sencillo como: compadre, no me hagas lío, intégrate al equipo y vamos a trabajar juntos. Trabajo en equipo nivel 2 es: oye, vamos a proponer algunas mejoras, vamos a ponernos en el zapato del otro, un poco de empatía para poder suplir la tal labor, ¿no? Trabajo en equipo nivel 3, cumple los 2 anteriores y encima puede tener alguna propensión más a hacer temas de liderazgo, ¿no? A ponerse las riendas del equipo, a predicar con el ejemplo, a en todo momento mirar buenas prácticas, ¿no? Entonces, sobre eso yo también puedo ir siendo un poquito más específico. Ahora, recuerden que no lo puedo pedir todo en un perfil, ¿no? Yo quisiera pues tener aquí a la figura completa, ¿no? Pero recuerden que mientras más un perfil sea especializado y más complejo, ciertamente también la búsqueda se vuelve más difícil, o incluso el profesional es mucho más caro de conseguir, ¿no? Está claro y creo que nuestra duda general radica en que nunca vimos un perfil bien hecho. Ya. Anteriormente se conocía como el manual de funciones, ¿no? Manual de organización y funciones. Acá en Perú lo llamaban MOF, en los años 70, 80. Bueno, igual les comparto un modelo para que luego lo vean. Lo he apuntado aquí para enviárselo después. Entonces, veamos ahora, ese es por el lado de las competencias. Tenemos ahora en el otro lado la toma de conciencia. Conciencia. ¿A qué se refiere esto, no? La toma de conciencia es que, como su nombre lo indica, se debe interiorizar dentro de todo trabajador, ¿no? Algunos aspectos relevantes del sistema de gestión, como por ejemplo, base, el tema de la política de calidad. Por eso esa política tiene que ser completamente revisada, inmaculada y perfectamente entendida por los trabajadores. Recuerden los estados de una capacitación, ¿no? Alguien que realmente ha interactuado y ha aplicado con ejemplos.
de cómo entiende la política de calidad, va a lograr que realmente pueda responderla tranquilamente, de qué está compuesta la política y cuáles son los compromisos que hemos asumido, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a ese nivel de que todo el mundo conozca muy bien lo que dice la política de calidad. Y por ende, si conoce la política, va a saber cuáles son los objetivos, porque dentro de la política, recuerden, tenemos compromisos. Y los compromisos no son otra cosa que los objetivos de calidad. Entonces, tiene que entender cómo están compuestos estos objetivos. En el tercer punto, algo muy importante, tienen que saber cómo ellos contribuyen a la eficacia del sistema de gestión de calidad. Cada persona se tiene que sentir identificada, tocada por el sistema de gestión de calidad y saber claramente cómo le contribuyo, ¿no? Desde la persona que barre, desde la persona que está haciéndose a cargo de la limpieza, hasta la alta dirección. Todos absolutamente tienen que saber cómo su puesto contribuye a la eficacia del sistema de gestión de calidad y cómo da esos beneficios para que se mejore el desempeño. Y también tienen que entender en el último punto las consecuencias, el impacto de no cumplir con los requisitos del sistema de gestión de calidad. El famoso what if, o qué pasa si yo no hago este punto que está establecido en el procedimiento, en la norma. ¿Cuál es la consecuencia, ¿no? Entonces, si estamos corriendo contra entregas y estamos sacrificando el tiempo de secado de una tinta, ponte, o de una impresión, ¿cuáles son las consecuencias y el impacto? A ese tipo de situación, ejercicio se refiere. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta acá? No. Ok, el aspecto comunicacional, que es el último punto, me parece, de la parte de la... Ah, no, hay una más, de recursos, ¿no? Como ya tenemos una gran parte avanzada con la identificación de nuestros stakeholders y qué es lo que demandan, se tienen que ir definiendo, por ejemplo, ahí cuáles son los interlocutores válidos para poder hacer los temas de comunicación. Y como el tema es tan complejo y tan diverso, pueden existir diferentes situaciones de comunicación. Pero lo que nunca debemos olvidar en el tema comunicacional, y estos globitos que vemos ahí en la pantalla, no es un invento de nosotros, sino también lo exige y lo pide la norma de gestión, es que toda comunicación tiene que saber qué se va a comunicar, en qué momento, cuándo se va a comunicar, ¿no? O sea, tener una comunicación oportuna. ¿A quién se va a entregar ese mensaje o cómo se va a comunicar correctamente, ¿no? ¿Qué medios voy a utilizar? Que es el cómo, ¿no? ¿Y quién va a comunicar? O sea, ¿quién es el emisor de esta comunicación, ¿no? Entonces, cuando tengan una acta de una reunión, cuando tengan algunas situaciones muy importantes, como por ejemplo un procedimiento o divulgación de una política, cualquier aspecto comunicacional dentro de la organización tiene que estar presente estos 5 elementos que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Qué comunicar? ¿Cuándo comunicarlo? ¿A quién comunicarlo? ¿Cómo? ¿Y quién comunica? Pareciera algo sencillo, y recuerdo que esto me enseñaron, creo, en primaria o secundaria, cuando estaba todavía en etapa escolar, pero miren qué tan importante es este punto, que incluso puede significar en muchos casos el éxito o fracaso de varias cosas que emprendamos, ¿no? Una mala comunicación, no sabes todo el sinsabor que puede estar dejando a un cliente, a los trabajadores, a las personas, o cuando estoy comunicando fuera de tiempo, ¿no? Imagínense que pasa una crisis, ¿no? Un incendio. ¿Cómo salimos a los medios a comunicar? ¿Nos hemos preparado para ello? ¿Tenemos un procedimiento para trabajar la crisis que pueda originarse? Y es ahí donde se tienen que activar estos puntos, ¿no? ¿En qué momento tengo que comunicar? ¿Hacia quién debo dirigir mi nota de prensa o mi comunicado, ¿no? ¿Quién lo debe hacer, ¿no? ¿Y cuál es el canal que debe utilizar, ¿no?
Desde ese aspecto tan crítico que pone en prueba toda la organización, como también algo más interno, ¿no? Las reuniones que hago en mi área con mi propio equipo, cómo las hago efectivas de tal manera que siempre podamos establecer estos puntos, ¿no? ¿Ok? Sí. Bueno, aquí un ejemplo que quise ponerles para que se pueda identificar un poco haciendo énfasis ya en el tema de cliente, ¿no? Cómo entender lo que realmente quiere el cliente. Esto lo puse a raíz de que estuvimos haciendo estos comentarios de que a veces el requerimiento del cliente, claro, cómo lo quiere, al final no era lo que necesitaba, ¿no? Y mira, vamos a hacer un recorrido rápido, ¿no? El cliente te lo va a explicar así, o te va a llenar el formulario de esta manera, como vemos en el primer árbol, ¿no? Luego, cómo lo interpretó la primera persona que recibió eso, ¿no? Luego, cómo fue diseñándose ese producto, ¿no? Cómo se fueron seteando o configurando las máquinas, ¿no? Para hacer ya toda la línea del montaje y la producción. Cómo estuvo en la publicidad, ¿no? Cómo estuvo en el brochure que tenemos ahí en el internet, en la página web, ¿no? Cómo fue documentado el proyecto, ¿no? Si no ven ni un árbol ya se imaginan que no hubo nada documentado. Fue tan veloz que no dejamos rastro. ¿Qué aplicaciones u otras cosas más se instalaron que nosotros pensábamos que era valor agregado, pero miren, el cliente de repente no lo interpretó así? ¿Cómo le fue facturado al cliente, ¿no? ¿Cuánto le cobramos, ¿no? Y cómo se le dio el soporte, ¿no? Una vez que le vendimos esto, nos desaparecimos, ya fuimos al punto a ver cómo funciona. Cuando de repente quizás el cliente necesitaba algo tan sencillo como esto que vemos en la última imagen. Este ejemplo grafica de alguna manera lo que puede estar surgiendo en una organización que no identifica claramente cuál es la voz del cliente, ¿no? Ahí hace referencia a una sigla. Eso que es un documento, es un... Y justo lo estaba mencionando, el VOC es en inglés lo mismo de voz del cliente, ¿no? Voice of Customer. Sí. Pero eso hay una corriente de estudio, hay material de eso que podamos ver, porque es un tema que me interesa. Bueno, bacán. Podemos hacerte una propuesta como acá el arbolito de parte de Calidad Consultores para hacer la capacitación. Ok. No, mentira. Sí, lo puedes buscar así como VOC o como voz del cliente y creo yo tener algo de material que te puedo facilitar, pero esto viene enmarcado dentro de lo que es la corriente, no sé si han oído hablar de Lean Six Sigma o Lean Company. Lean es un término gringo acuñado justamente que significa como que esbelto, ¿no? Algo, manufactura esbelta o una compañía que gana mucha agilidad en sus procesos, ¿no? Lean. Lean, como lean, como letreándolo, ¿no? Ok. Lean. Y Lean Six Sigma justamente tiene dos componentes, ¿no? El primero es eliminar los desperdicios organizacionales, que a veces lo vemos en nuestra cara y no nos damos cuenta. Y el tema de Six Sigma, que busca justamente eliminar la variación y hacernos mucho más rentables, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la rentabilidad del negocio. Pero sí, ciertamente es un curso más grande, es un taller donde sí, uno de los puntos que se toca es esta parte, ¿no? Bueno, y este último punto de recursos que indica lo que es la información documentada. ¿Ya? No sé si recordamos anteriormente que se mencionaba de que a ver, creo que la norma ISO 9001 empezó en sus primeros años 80, 90, exigiendo dentro de la norma más de 60 documentos, ¿no? Que sí o sí deberían estar, como su nombre indica, documentados, bien dispuestos, ¿no? Luego, ante tanta queja mundial, vamos a llamarlo así, de que esta era una norma que sí, bien te alineaba, te ordenaba, pero era
muy burocrática. Una norma que ciertamente más que ayudar a avanzar, nos entrampaba en varias cosas y ya parecíamos un elefante que no podía moverse. Entonces, este cambio radical viene en la versión 2015, perdón, 2008, donde te dicen, oye, es solamente exigible que debas tener procedimientos, son 5 documentos. Y ya en esta versión, ya no ha puesto ninguna especificación sobre cuáles son esos procedimientos. Te dice simplemente abierto que la información que manejes, primero identifica cuál es realmente crítico, importante para tus procesos, y estos tienen que estar documentados. Y para documentados tienes que ver la mejor forma de cómo tú puedas documentarlo. Puedes hacer un procedimiento, una matriz, un flujo, un video, un audio, una foto, cualquier evidencia que signifique que lo tienes documentado, ¿no? Entonces, ha tenido un cambio ciertamente radical, ¿no? Ya no es exigible, por ejemplo, un manual del sistema de calidad, como incluso antes había un capítulo que decía cómo debe tenerse el manual. No, ya no es parte exigible, ¿no? Solo te dice que debes identificar de entre toda la cadena de procesos que tienes en la organización, la información documentada. Ahora, si lo vemos así entre líneas, de alguna manera el aspecto documental siempre está presente, ¿no? Porque la mejor manera de retener conocimiento y de estandarizar es documentarlo. Y si para nosotros hemos considerado que muchos de nuestros procesos son tan críticos, debemos documentar, vamos a tener que hacerlo, ¿no? Pero el objetivo es de que no estemos empujando, que todo lo veamos papelito, ¿no? Sino únicamente lo más crítico, ¿no? Bueno, acá se menciona que se debe crear y actualizar periódicamente, identificando la referencia del documento, haciendo una descripción de lo que se dice. Se pueden manejar formatos, ¿no? Los formatos pueden ser digitales, también puede ser en soporte físico como un papel, ¿no? Y tiene que ser revisado periódicamente para ver cómo funciona, ¿no? Este es para el caso ya de los documentos que hemos definido que son importantes para nuestro sistema de gestión, ¿no? Ahora, ¿cómo se tiene que hacer este control, el control de la documentación? Tiene que estar siempre disponible y protegido, ¿no? Disponible en el punto anterior de que sí deberíamos tener libre acceso, y protegido, pues la seguridad de la información es muy importante en nuestro negocio, y nuestros procedimientos no pueden estar siempre volando por el aire y todos lados, ¿no? Tenemos que haber establecido cuando sale un nuevo procedimiento, ahora que van a modificar la política, por ejemplo, cómo va a ser el proceso de distribución de esa información, cómo se va a llegar a todo. Entonces hay que ver cuál va a ser el mejor medio para poder llegar con esa distribución, ¿no? ¿Dónde va a estar accesible? ¿Cómo se recupera en el caso haya una falla, ¿no? Y temas del uso. Bueno, ¿dónde se va a almacenar y dónde va a estar preservado? Si lo tenemos todo digital o aún mantenemos procedimientos impresos que van con un sello de copia controlada. Eso ciertamente puede ser todavía un tanto engorroso, pero muy útil cuando estamos en zonas muy alejadas de la empresa, donde no tenemos acceso a lectura, y es importante que esté ahí, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta el control de cambios de los documentos, el manejo de versiones, ¿no? O fechas, y siempre estar protegido contra modificaciones, ¿no? Si lo tenemos en digital, el formato PDF ayuda bastante, creo, a que se esté evitando cualquier modificación. Entonces, ese es el rol clásico, lo que siempre se ha ido definiendo con respecto a la norma de gestión.